A medida que pasa el tiempo, se hace evidente que se acerca el inicio de la explotación petrolera de Tiputini y Tambococha en la reserva Yasuní-ITT. Es nuestra invitada la doctora Mónica Chujy, ex asambleísta constituyente. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. A ver, aquí hay un asunto interesante. No solo Tiputini, Tambococha e Ispingo están dentro del Yasuní, sino también el bloque 31. Y ahí se encuentran pueblos en aislamiento voluntario. Veamos lo que dejó registrado ayer la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, sobre la licencia otorgada para la exploración y explotación de ese bloque 31. El bloque 31 consta con licencia ambiental muchísimo antes del marco constitucional actual. Es decir, en la época de la ministra Lourdes Luque, ministra de Ambiente del gobierno de Gustavo Noboa, se emitió una licencia ambiental de explotación y nosotros lo que hicimos en el año 2009 es cambiar mediante resolución el beneficiario de la licencia ambiental del bloque 31. Yo no la he suspendido porque el acto administrativo evidentemente es anterior y el efecto constitucional no tiene efecto retroactivo. A ver, esto es interesante. Si desde el comienzo del gobierno se tenía en mente la iniciativa Yasuní-ITT y ya se conocía la situación del bloque 31, antes de que Alberto Acosta sea ministro de Petróleos, antes de que se instale la Asamblea Constituyente, ¿por qué no se tomó una decisión para dejar sin efecto esta autorización que afecta a la zona intangible? Bueno, gracias. Efectivamente, yo creo que tiene mucho que ver con la voluntad política que tienen los gobernantes en este caso. En primer lugar, la explotación del ITT pasa primero por un tema constitucional. La Constitución prohíbe la explotación en zonas de reserva, en parques nacionales y zonas intangibles. Y todo el parque Yasuní es una zona intangible. Por tanto, para explotar el ITT tendría que pasar por la Asamblea Nacional. La Asamblea tendría que dar un permiso para esa explotación. Ese proceso, ese paso no se ha dado. Por tanto, el hecho de que ya se haya dado una licencia ambiental, que la ministra Aguinaga haya dado la licencia ambiental en el caso del Campo Armadillo, por ejemplo, eso viola un paso previo, un debido proceso, que es el de pedir permiso a la Asamblea Nacional. Ahora bien, respecto a lo que refiere la ministra del Ambiente, pero precisamente su responsabilidad, basada en la nueva Constitución, y si hubiese un compromiso real de conservar el ITT, de conservar el petróleo bajo tierra como una nueva forma de un modelo económico, debían haber interpuesto sobre todo y priorizado aquella voluntad política de decir, bueno, queremos esta nueva vía o queremos impulsar y promover en realidad este nuevo modelo de desarrollo que implica dejar el petróleo bajo tierra y priorizar el aporte internacional como una forma de compensación. Pero más allá de aquello, yo creo que no ha habido seriedad en este proceso. Claro, pero aquí hay un problema. El asunto es que desde octubre del 2008 está en vigencia la Constitución de Montecristi y el artículo 57 establece que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, precautelar la observancia de sus derechos. Dice, la violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio que será tipificado por la ley. Y ya se dictó la ley también tipificando el etnocidio. Entonces esto es muy drástico. Pero sin embargo, no solo es del gobierno, tampoco de la oposición o de los infantiles, como los llaman a los ecologistas. ¿Por qué no ha habido una iniciativa en la Asamblea para hacer respetar la Constitución y disponer que se revoque la licencia para el bloque 31, que era un asunto previo incluso al propio ITT? Yo creo que hay todo un marco, además, nacional que impide la explotación del ITT, sobre todo porque, insisto, como bien dice la Constitución, son territorios de posesión ancestral y, sobre todo, la conservación del ITT tiene una dimensión de derechos humanos, porque, ante todo, más allá de la misma biodiversidad, los pueblos indígenas conciben que los seres humanos son parte de la biodiversidad, pero aparte de la norma nacional también hay la norma internacional. Recordemos que nuestra Constitución dice que los derechos humanos estarán sobre cualquier decisión política, sobre los intereses de cualquier decisión económica, y yo creo que este es un argumento legal más que le impide al Estado ecuatoriano, que le impide al gobierno nacional explotar. Sin embargo, aquí la decisión ya no pasa por una cuestión jurídica, ya no pasa por la cuestión constitucional, aquí tiene que ver el tema de las voluntades políticas, y yo creo que no hay ninguna intencionalidad ni voluntad de parte del gobierno, porque desde que se planteó
la iniciativa del ITT, cuando Alberto Acosta era ministro, ya se estaba trabajando en función del plan B. Entonces, a mi juicio, yo creo que el plan B ha tenido mucho más prioridad sobre el plan A, de modo que ahora ya esta iniciativa en el ámbito internacional tiene bastantes reparos, precisamente porque no hay una seriedad. Y yo sí creo que se va a sentar se está queriendo sentar un precedente súper delicado, que como usted dice, tiene que ver con el tema del etnocidio o genocidio, que ya bien lo han planteado. En el caso del asambleísta Jiménez, por ejemplo, hay un planteamiento, porque la Constitución lo tipifica de esa manera. Ahora, pero respecto justamente al plan B o a la explotación del Tiputini, como se lo está especificando ahora, la ministra Aguiñaga señaló lo siguiente, veamos. La mayor parte de Tiputini, Alfredo, se encuentra fuera de área de Parque Nacional Yasuní. Es decir, tampoco tendría restricción de índole constitucional para ser explotado. Pero es una parte. En el caso de Tiputini, menos del 3% se encuentra dentro de los límites del parque. A lo cual el Ministerio del Ambiente, en el momento de que se determine la emisión de su licencia, tendrá que poner las restricciones del caso en relación a ese menos 3%. Lo que también es cierto es que Petroamazonas, quien está a cargo de este momento, de esta actividad, ha llevado adelante los estudios para poder determinar la explotación del campo Tiputini. Entonces aquí lo que está claro es que se ha ido avanzando. Y como usted habla de la voluntad política, esa voluntad aparentemente es no pedir autorización porque se considera que lo que se va a hacer no está dentro de la reserva. Es decir, que por eso no se pide la autorización a la Asamblea y que de hecho se va a producir la explotación. ¿Es eso lo que realmente va a ocurrir? Mire, creo que tenemos dos funcionarios públicos que han dado una clara muestra de que les importa... no les importa nada respetar un debido proceso. Me refiero al ministro Pastor y a la ministra Aguinaga. Recordemos una de los puntos que hace un par de meses la ministra decía que la consulta no es obligatoria, que hay que hacerla o no se puede hacerlo. Y me parece hay una ignorancia de parte de la ministra de desconocer que la consulta, por ejemplo, es una obligación, es un derecho y es un mecanismo democrático de resolver los conflictos. Ahora bien, también me parece que hay una miopía y hay una intención de empezar desde ya a prepararles a los ecuatorianos en decir que no se va a explotar el Yasuní, sino los contornos, y que el parque en definitiva va a estar intacto, lo cual me parece que es falso. Eso no es. Primero, insisto, esos territorios son espacios donde están asentados pueblos en aislamiento voluntario, la Constitución lo impide, la norma internacional lo impide, además los protege. En segundo lugar, creo que paralelamente ya hay un proceso adelantado de explotación. Por tanto, ahora lo que a mi juicio es que hay un doble discurso y una tomadura de pelo cuando nos continúan prometiéndonos que el ITT es una iniciativa que tiene todo el apoyo del gobierno nacional, cuando sabemos que paralelamente se está haciendo todo el trabajo, todo el cabildeo para explotar. Y lo más contradictorio, Alfredo, es que además se ha gastado un montón de presupuesto para la campaña y a la postre ni siquiera tenemos un resultado que nos garantice aquello que es de interés mundial. Gracias por su participación en Contacto Directo.